Era el lejano 2006 y el anime recién estaba agarrando fuerzas aquí en América. Y es que con animes como One Piece y Naruto, este género comenzó a desarrollar un fandom cada vez más grande, volviéndose en la actualidad uno de los géneros más populares de este continente. Y debido a esta popularidad que estaba surgiendo, muchas series se vieron influenciadas con este estilo, ya sea en la comedia o con tramas más complejas. No había serie que no quisiera subirse a este furor del anime. Y de hecho quisiera saber en los comentarios cuál de esta fue su favorita. En mi caso hasta el día de hoy es Avatar, pero también hubo una que recuerdo con gran cariño por tratar de parodiar este género, considerándose ella misma como el primer anime desarrollado en Occidente, algo que no sé qué tan cierto sea viendo las otras series que se estrenaron antes, y que mayormente se les dice anime a las animaciones hechas en Japón. Y es que me refiero nada más y nada menos que a Kappa Mikey, una serie que parodiaba la cultura otaku, pero que al mismo tiempo destacaba de manera divertida la diferencia entre las caricaturas y los animes. Pero ¿será que esta serie en verdad era buena? ¿O solo la recordamos con pura nostalgia? Descubrámoslo en este video. Sé que a primera vista esta serie puede verse rara, en especial si no sabes nada de ella. Y es que hay que ser sinceros, la serie parece una parodia de internet de los animes de la época, teniendo una calidad visual que deja pensar que estamos viendo una versión gringa de Pongon Yuto, pero en realidad esto no es así. Y es que Kappa Mikey cuenta con un concepto interesante que la hace destacar de este tipo de parodias. El hecho de mezclar los elementos más conocidos y clichés de la animación occidental y oriental para darnos una serie centrada más en la comedia. Y es que en esta serie Mikey es un actor estadounidense que no logra conseguir ningún papel, pero por cosas de la vida ganó un concurso para ser la estrella principal de un show al estilo Power Rangers llamado Lilymoo. Tierras que no solo tienen una cultura distinta, sino también un estilo más tirado al anime, pero el estilo no será lo único de este género. Y es que varios personajes de esta serie son los típicos estereotipos que encontraríamos en un anime, personajes como Lily, la cual vendría a ser la típica tsundere del grupo. También tenemos a Mitsuki, la chica tímida enamorada del protagonista, a Gonard, el idiota que le gusta la comida y es de buen corazón, y a Wano, el cual es una cosa extraña que nadie sabe de dónde salió. Estos personajes son las coestrellas de Mikey, el cual al mejor estilo de personaje típico de un cartoon de la época, vendría a ser alguien amigable y curioso, pero al mismo tiempo algo egoísta y arrogante, siendo este comportamiento el originario de la mayoría de conflictos de la serie, conflictos que se generan en cada episodio. Y es que esta serie como tal sigue una fórmula, la cual vendría a ser la siguiente. Mikey y sus amigos están grabando un nuevo episodio de la serie. Durante esta grabación Mikey mete la pata, lo cual conlleva una aventura random para Mikey y sus amigos. Aventura que termina con una moraleja que ayuda a que logren grabar bien la escena. Y esto se repite una y otra vez. Y como la serie es episódica, nada de lo aprendido afecta a los siguientes episodios, haciendo que al final se sienta como si nunca se llegara a un punto. Y la verdad es que si la serie solo fuera esto, créanme que no valdría la pena verla. Pero el fuerte de esa serie no es su historia, sino su comedia, centrándose en el hecho de Mikey tratando de adaptarse a Japón, pero aprovechando para burlarse de los estereotipos y clichés de los animes de la época, teniendo incluso personajes que son una obvia parodia a otros animes. Sin ir muy lejos, tenemos una parodia de Pikachu, una especie de Goku en cuanto a inteligencia, una Sailor Moon rechazada y una especie de Hinata barata. Aunque no lo digo con intenciones de criticarlos, porque créanme que aunque estos personajes parezcan sacados de DeviantArt, valen la pena de ver. Y es que se nota que son inspiración de esos personajes en cuanto a estereotipos se refiere, y gracias a estas personalidades es que logran interacciones divertidas y cómicas. Pero estos solo son la punta del iceberg, ya que a lo largo de la serie vemos todo tipo de parodias. Pero como ustedes saben, de parodias no se viven, y por ello la comedia no se basa solo en esto, sino en lo relevante y random que pueden llegar a ser sus personajes, así como las interacciones que llegan a hacerse debido a eso, llegando a sentirse verdaderamente caóticos en muchos casos. Y curiosamente, aún así logran hacer que los chistes den en el clavo. Sí, a veces tiran chistes que no dan risa, pero mayormente estos sí logran hacerlo, haciendo incluso chistes atemporales que hasta el día de hoy llegan a ser muy buenos. Por favor, déjenlo ir. No, tendrás que matarme primero. ¿Así es como te gusta? Gonard, ¿qué estás haciendo? Tú ya estás en el programa. ¡Ay, qué bien! Curiosamente, parte de este humor irrelevante se puede ver reflejado en otra serie del mismo creador, y es que el creador de Kappa Mikey es el mismo de Lucha de Pulgares, una serie que parodiaba las luchas libres de una manera estúpidamente divertida. Pero como mencioné antes, gran parte del humor de esta serie se centra en Mikey tratando de adaptarse a Japón, de cómo este llega a sentirse como un pez fuera del agua. Y esto es algo que la serie trata de reflejar al mezclar dos tipos de animaciones distintas,
mezclando un estilo cartoon con diferentes estilos del anime. Y es que mientras Mikey se mantiene de forma constante en un solo estilo, todos los demás se transforman en chibis, exageraciones, un estilo más pulido o un estilo que recuerda mucho a los libros antiguos de cómo dibujar anime. Sí, puede que la animación no sea la mejor, de hecho pareciera una animación web que trata de imitar el estilo anime, sintiéndose algunas escenas muy estáticas y robotizadas, pero en cierta manera esto es parte del encanto de la serie, ya que en vez de sentirse como un verdadero anime se siente que estamos viendo un cartoon que trata de parodiar este estilo, algo que logra hacer bien con todo lo mencionado. Tal vez mis mayores quejas serían el uso excesivo de efectos de sonido, pareciendo que trataran de imitar las escenas de Dead y Eddie en cuanto a efectos se refiere, pero en vez de parecerse a ellos terminan pareciéndose más a Johnny Test. ¡Claro que no está bien! ¡Está usando lentes oscuros en el interior! ¿Y a ti qué te pasó, Mikey? Aún así, debo admitir que tienen sus momentos que en verdad dan risa, y por suerte en la segunda temporada estos ya no son tan explotados. Por otro lado, los modelos 3D que usan de vez en cuando se sienten muy fuera de lugar a comparación de lo que vemos en la serie. Siento que son algo innecesarios, pero en cierta manera lo entiendo, ya que se nota que lo usaron para ahorrar presupuesto. Y también, como mencioné antes, aunque la comedia sea muy buena, hay momentos en que se llega a sentir algo forzada, con chistes que más que dar risa pueden darte cringe e incluso hacerte odiar a los personajes, en especial a Mikey, que a veces puede llegar a ser muy odioso. Pero aún con estas fallas hay algo que no se puede negar, y es que esta serie tiene una de las mejores intros de caricaturas. En serio que es una tremenda canción, y es que con solo escucharla te dan ganas de ver de qué va la serie. Siento que la idea de usar rock al estilo japonés fue un gran acierto para esta serie. De hecho, parte de la banda sonora de esta serie tiene este estilo, lo cual le da una mayor sensación de ser un homenaje a la cultura otaku. Homenaje que lamentablemente no salió en el mejor momento que digamos. Y es que aquí en América recién estaba tomando fuerza este género, haciendo que gran parte de la esencia de la serie no sea entendida o llamativa para muchos en su momento. Siento que si Kappa Mikey se hubiera hecho en estas fechas, siendo el anime más común y mucho más accesible para una audiencia occidental, hubiera tenido un mayor éxito. No solo por el hecho de que llamaría más la atención, sino que también de seguro contaría con un mayor presupuesto debido al potencial que tiene su temática. Y es que hay que ser sinceros, el concepto de que un personaje cartoon viva en un mundo de anime es un concepto llamativo, siendo capaz de ofrecernos momentos interesantes en cuanto a comedia e historia si se contara con una mejor escritura. Y es que al ser un concepto tan nuevo, los escritores no tenían una buena comprensión de los estereotipos del anime, así como tener una idea de cómo mezclarlos con una caricatura. No me malinterpreten, siento que hicieron un buen trabajo, pero siento que pudo haber sido mucho mejor, pudiendo haber hecho mejores chistes, parodiando mejor la premisa de mezcla de culturas. Siento que Kappa Mikey se adelantó a su tiempo, y es que la combinación de dibujos animados y anime es un concepto brillante que debería ser intentado más seguido. De hecho, me atrevería a decir que sería interesante ver un reboot de Kappa Mikey, y es que tengo la sensación de que actualmente ganaría mucha más popularidad, ya que el anime se ha vuelto mucho más popular en los últimos años. Siento que sería divertido de ver ese estilo de animación mixto nuevamente junto con una mejor escritura. De hecho, se podrían burlar tanto del anime como de las caricaturas, y es que con ciertos estereotipos que han estado naciendo en estos géneros en los últimos años, siento que se presta para hacerlo. Incluso me atrevería a decir que sería interesante ver a Mikey con el supuesto estilo CalArts. Sí, sé que eso suena extraño, pero solo piénsenlo. Podríamos hacer que los compañeros de este Mikey tengan distintos diseños basados en distintos animes populares, lo cual haría un mejor contraste y se prestaría mucho para la comedia. De hecho, en caso se hiciera un reboot, sería interesante que estuviera más dirigido para un público adulto, precisamente a los que crecieron con la llegada del anime en América. Si bien el piloto original de esta serie estaba más dirigido a un público adulto, este no contaba con la esencia relevante de la serie, y es que debido a que MTV lo rechazó, terminó llegando a Nickelodeon de una forma más suavizada, algo que en cierta manera ayudó a sentar las bases de su comedia. Siento que si esta comedia relevante se le quitara el filtro, podría prestarse para mucho más, y viendo que las plataformas de streaming tratan de crear contenido para llamar la atención, creo que un reboot de Kappa Mikey podría ser una buena oportunidad. Sí, la serie no era famosa, pero teniendo en cuenta que el anime ahora está en su apogeo, tal vez lograría hacer suficiente ruido. Es una pena que esta serie fuera cancelada tan pronto, teniendo solo 2 temporadas sin ningún episodio que sirva como final, lo cual me hace pensar que no esperaban ser cancelados. Y es una pena porque debido a esto muchos elementos se quedaron al aire,
Cosas como la relación de Mitsuki y Mikey, o que posiblemente Wano sea el hijo perdido de Ozu, el dueño de Lilimu. Estos y otros misterios que se nos presentaron durante la serie nunca serán respondidos. No se sabe exactamente la razón de su cancelación, pero se cree que haya sido debido a su baja audiencia. Como tal, esta es la principal razón de la cancelación de una caricatura. Y en este caso no me sorprendería tanto, ya que aunque la serie era divertida, tenía una temática que nos llamaba tanto la atención en la época. Pero aún así yo recomiendo plenamente ver esta serie, en especial si eres fan del anime o si te gusta la cultura japonesa. Y es que con un concepto interesante, una comedia que puede parecer estúpida, pero que te aseguro que te hará reír, y unos personajes que aunque parezcan sacados de DeviantArt llegan a ser interesantes, te aseguro que esta serie te gustará sin dudarlo. ¿Y tú? ¿Has visto esta serie? ¿Qué opinas de ella? Déjalo saber en los comentarios. Y bueno gente, esto ha sido todo. Si les gustó este video, no se olviden de dar like, suscribirse y activar la campanita. Y no te olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción del video. Así que compartan este video por todos lados para seguir creciendo. Esto me ayudaría mucho a crecer y a seguir creando contenido como este. Por ahora, esto ha sido Freaky Thief. Hasta la próxima.